No, y es que no ha parado de llover, se ha ido la luz, Tatiana, bueno, démosle en fin. aquí a Tatiana, Harvey se está conectando. Bueno, vamos a Faltan empezar. como 3 personas. Ujú. Sí, hay Harvey, un estudiante de mi grupo que se está intentando conectar, no le ha dado ingreso, pero ya va a probar Sí, otra vez por otro equipo. ok. Pero bueno, vamos empezando, igual estamos grabando. Bueno, entonces empezamos oficialmente la reunión de hoy. Buenas noches, queridos estudiantes. Bueno, estábamos conversando con los primeritos que se conectaron. En este espacio de hoy vamos a abordar como dos puntos importantes. El primero tiene que ver como con una retroalimentación general del proceso que se ha llevado hasta este punto, especialmente, digamos, con ese primer gran trabajo que ustedes han desarrollado que se entregó ayer y también con parte importante que se va a integrar a este apartado de los antecedentes que también muy bien desarrollaron. Entonces, digamos que el primer punto tiene que ver es como con el reconocimiento al trabajo de ustedes, con una retroalimentación general. Y el segundo punto tiene que ver con lo que nos ocupa desde hoy en otro gran apartado de esta tesis, porque es una tesis, ¿cierto? Hay una construcción también de un documento de tesis, hay una investigación de fondo, pero ya estamos trabajando en ese documento, ¿cierto? Que en su momento será entregado a unos pares evaluadores para todo el proceso pues, de revisión y aprobación de la tesis cuando estemos por allá en PIA 3. Listo, más o menos en esta época, en este momento, están los estudiantes que empezaron hace 3 semestres la tesis haciendo entrega de los manuscritos, tanto quienes tienen tesis individuales o en dúos, tríos, o quienes tienen los documentos y las investigaciones pues en el marco de los proyectos Sombrilla. Y pues nosotros estaremos por allá como en estas, más o menos como, a ver, como en esta época, ¿cierto? Sí, estamos como en esta época el otro año. Estaremos en las mismas. Bueno, entonces, vamos a hacer como un contexto general antes del primer punto que les comentábamos. ¿Contexto en qué sentido? Sí, Es sí. claro, digamos que esta es una investigación que están dando, digamos que estaba planteada tener una ruta clara, como comentábamos hace un momentico, sujeta, digamos, a una aprobación tanto de la sublínea de autorregulación del aprendizaje como dentro, pues, del comité de investigaciones de la maestría, ¿sí? Entonces, digamos que estos proyectos se proponen y están sujetos a una aprobación. Cuando ya los aprueban, pues digamos que ya se marca esa ruta con unos objetivos claros y con una problemática también y en el marco, pues, por supuesto, de la sublínea que corresponda. En el caso nuestro, pues la de autorregulación del aprendizaje. Nosotros vamos en una secuencia de 3 investigaciones. Esta es la segunda. La primera es en la que se trabajó la fase de la planificación, ¿sí? Y en esta vamos en la fase de ejecución y seguramente le daremos cierre a esta gran investigación macro en la fase de reflexión. Lo que a nosotros nos ocupa hoy es la fase de ejecución y los compañeros que están ya en proceso casi de sustentación están culminando el manuscrito para la fase de planificación. Entonces, entrar, digamos, en un proyecto como este, pues demanda unos procesos. Estos procesos se empiezan a dar desde la materia de investigación educativa, en donde se empiezan a perfilar como no sé, como las sublíneas, los temas, bueno, en fin, se le empieza a mostrar al estudiante como las rutas, dando pues la posibilidad de escoger la sublínea, en este caso pues llegaron a la de autorregulación por alguna razón, esperamos que haya sido por una decisión propia porque pues se supone que así debe ser, ¿no? Entonces digamos que cuando ya llegan a un proyecto establecido con una ruta clara y dentro de una sublínea pues ya eso es. Sí, digamos que eso es lo que, esa es la realidad. Y a veces no es fácil, digamos, como conectarse allí, subirse como a ese carro que ya está de alguna manera andando, pero pues hay que subirse porque ese es el proyecto. No subirse al carro sería
escoger otro proyecto sombrilla, otra sublínea, en fin, pero bueno, ya estamos montados acá en este carrito de nuestro proyecto sombrilla. Con el ejercicio de ayer, que ustedes entregaron ayer, con la profe Jenny dimos una miradita, porque estábamos también así como expectantes, ¿no? De mirar a ver cómo nos iba a ir con este primer ejercicio, teniendo claro que lo vamos a revisar ya en detalle para hacer comentarios puntuales, pero nos agradó muchísimo el trabajo que ustedes hicieron. Sentimos que tiene rigor académico que está en gran correspondencia con lo que nosotros solicitamos. Ahorita les explicamos un poquito de esos contextos y por qué era importante como no ir tan de lleno a la problemática, sino presentar primero un contexto amplio, integral. Y vemos también, pues aparte de los contenidos, de la buena redacción, que se evidencia ya, digamos, una conexión de todos con la investigación, ¿sí? Que ya todos saben de qué se trata, porque así se nota en lo que ustedes escribieron. Entonces les ha tocado leer, yo sé que para los antecedentes les tocó fuerte, con la profe Jenny lo hemos conversado, ustedes construyeron como unos, entre todos, como unos 16, 17 antecedentes, en fin, ya muy cercanos al eje problemático de la investigación, y ahorita, pues, tuvieron la oportunidad de reconocer en un primer momento, digamos, quienes trabajaron en la parte de los contextos de la investigación, para revisar un contexto teórico, es decir, todos esos temas que empiezan a acercar allí como al receptor, ¿cierto? Como a ese lector, a unos temas, ¿cierto? Que son los que se relacionan allí con el problema de investigación. Revisaron también un contexto poblacional, lo hicieron, esto lo podríamos llamar como macrocontextos, es decir, que ustedes revisan ante todo la generalidad. En este caso, por ejemplo, el contexto teórico, pues mirar los temas en general, sin hablar de nosotros en Colombia, sin hablar de, bueno, uno puede hablar también de Colombia, pero digamos sin puntualizar en el problema como tal. En el caso del contexto poblacional, pues digamos acercarse a esos sujetos que hacen parte de la muestra de estudio y que pues bien sabemos que son jóvenes, que son estudiantes de educación media, que están en los sectores rurales y urbanos. Ahí por supuesto ya nos acercamos más al contexto pues de la educación en Colombia. Luego ya viene el otro contexto que es el del problema como tal, y es donde se empieza, digamos, como a relacionar esas variables allí, ¿cierto? Y en donde efectivamente se muestra el problema, pero en su generalidad. El problema en su generalidad no son los estudiantes de tales o cuales instituciones, sino los estudiantes en general de esos sectores rurales, urbanos en Colombia, que están en la educación media, que son jóvenes. Y el problema como tal está totalmente amarrado a unos temas. Y en este caso, nosotros los tenemos claramente establecidos, que es la ejecución como fase importante de la autorregulación del aprendizaje, y que dentro de la ejecución, pues digamos, hay una subordinación allí en unos temas que se profundizan, por ejemplo, el tema del autocontrol, de la autoobservación, y de esos temas se derivan otros, como las estrategias metacognitivas, las estrategias motivacionales. Quiere decir que ese contexto general del problema tiene que ver, por ejemplo, con la necesidad, ¿cierto? Si uno lo ve desde la subordinación hacia arriba, la necesidad de que los estudiantes de educación media en Colombia, de los sectores rurales y urbanos, adquieran habilidades, capacidades de autorregulación que les permita desarrollar procesos metacognitivos, estrategias metacognitivas, motivacionales, tener esa capacidad de supervisar su propio aprendizaje, en fin, y ahí se relacionan otros temas como la autonomía y en fin. Y uno lo va, pero digamos que cuando uno presenta el contexto del problema, lo amarra, digamos, a esos temas centrales. Entonces, en ese primer gran apartado se presentan esos tres contextos de la investigación, y luego ya en el segundo apartadito es donde ya entran puntualmente en una problemática con una información mucho más puntual de unas instituciones educativas. Bueno, ahí lo vamos a ir como afinando, puliendo, pero digamos que ya hay una base muy buena
para poder, digamos, trabajar. Entonces ya en el problema es donde se plantea la pregunta problema y se detalla muchísimo más, con mayor puntualidad, la problemática puntual, ya no en lo general, sino con total puntualidad en lo que nos ocupa. Tenemos que mirar bien, digamos, la tablita que se les dejó para ir, digamos, registrando la población con la que vamos a contar, en fin, y eso pues lo iremos complementando allí. Y otro gran apartado que es el de la justificación, y es por qué esta investigación es importante, o sea, en que es trascendental este estudio, ¿cierto? Y hay, digamos, unas perspectivas allí, desde la relevancia social, desde el valor metodológico, desde el valor teórico, en fin, hay una cantidad de cosas bien interesantes que le dan como soporte a esta investigación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con la revisión de la literatura que ustedes hicieron al comienzo, con la redacción de los antecedentes cercanos al problema, pues ustedes saben que fue un camello también como mirar cuáles sí servían, cuáles eran los más recientes, y ahí se hizo un ejercicio bien interesante. Y ahora, ya con estos contextos, o llamémoslo macrocontextos en algunos puntos, pues mucho más claro para ustedes, esperaríamos nosotros, ahorita ustedes nos comentan de hacia dónde vamos. ¿Listo? Entonces, en términos del ejercicio como tal, pues totalmente complacidos, satisfechos por el trabajo que entregaron ayer. Es muy bueno. Lo hemos revisado así en la generalidad, pero también tuvimos la posibilidad en algunos casos de ver algunos apartaditos que nos decían, mira cómo vamos bien, no, sí, hágale, chévere. Y pues eso ya lo habíamos revisado también en algunos pedacitos. Pero bueno, digamos que en general muy bien. Entonces queríamos agradecerles, felicitarles y preguntarles ahorita, antes de pasar al segundo punto, si efectivamente ya ustedes reconocen, digamos, el horizonte de la investigación o si es necesario que hagamos algunas claridades para terminar pues de conectarnos más y seguir hacia adelante. Porque lo que nos ocupa ahorita es la construcción del marco teórico, por así decirlo. Entonces, ¿quién quiere compartir algo? ¿Quién levanta la manito? Si nos confirman si efectivamente qué dudas tienen, porque se pueden presentar cantidades de dudas, inquietudes, pero, por ejemplo, en cuanto al horizonte del proyecto, Luis Fernando, dale, ten la palabra. Elki, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Quería hacerte una pregunta. Señor. Es que ahorita que, por ejemplo, que yo he estado mirando, digamos, si vamos a mirar la ejecución y vamos a trazar sobre la ejecución pues es la parte que vamos digamos, a desarrollar nosotros. Pero yo te quería preguntar, o sea, ¿qué herramienta se va a utilizar pues para medir eso en los estudiantes? ¿O cómo vamos a trabajar eso? ¿Eso va a ser observacional? ¿Eso va a ser, cómo vamos a medir cuáles son, o sea, cómo están llevando los estudiantes todas estas estrategias de autorregulación? Sí, digamos que... se te oye entrecortadito. Te escuchamos entrecortadito. No. Bueno. Ya. Ese bueno le salió completico. Dale a ver. Digamos no, está complicado. No, si se te oye mal, Jenicita. Sí, no, entonces dale tú y no interrumpo para no perder la fluidez. Yo sí les estoy escuchando perfecto, les pido disculpas por mi... No te preocupes, ya yo les explico. Bueno, Luis, y para todos. Nosotros tenemos, justamente hoy estuvimos conversando con Jenny de ese tema. Bueno, desde el chat, ¿vale? Perfecto, por el chat. Hoy estuvimos conversando con la profe Jenny un ratico de ese tema porque tenemos dos posibilidades. Yo pienso que más la segunda que la primera. La primera es, digamos, el referente que tuvimos ya de la primera investigación para el tema de, digamos, de lo que implica la recolección de la información, que es lo que pregunta Luis. Nosotros en la experiencia de la investigación anterior,
trabajamos 3 instrumentos. El primer instrumento fue un cuestionario, digamos, que tenía como dos grandes componentes, ¿cierto? Dos grandes como bancos de preguntas, por así decirlo. Tenía un cuestionario con preguntas semiestructuradas, ¿sí? Preguntas, por ejemplo, algunas abiertas, otras de respuesta sí o no con explicación. Aplicamos también un instrumento tipo inventario, en donde se daban como unas opciones de respuesta. Digamos, creo que el instrumento tenía como unos 17 ítems y el estudiante tenía la posibilidad de mirar en una valoración de 1 a 5, porque esta es una investigación mixta, o sea, también está establecida como mixta desde el comienzo, o sea, que vincula las metodologías cualitativa y cuantitativa. Y en ese primer instrumento cuestionario, pues se integraron 2 bancos de preguntas, uno semiestructurado y otro con preguntas tipo inventario. También es un instrumento bastante amplio, bastante grande, ¿sí? Con un número importante de preguntas, estructurado desde cada una de las variables que se establecieron allí, que eran, en el caso de la planificación, era la autoeficacia, todo en el marco de la planificación, ¿no? La autoeficacia en el estudiante, las expectativas de resultado, los objetivos de aprendizaje, la planificación estratégica, el valor de la tarea, la orientación a las metas, y desde allí se articularon como los bloques de preguntas dentro de cada instrumento. Y también se trabajaron 2 grupos focales, un grupo focal de estudiantes. Entonces de cada institución educativa se entrevistaron a manera de focus group, por decir unos 5 o 6 estudiantes, ¿sí? En focus group, y también entre 5 y 6 docentes por institución. Teníamos 10 instituciones, quiere decir que entrevistamos más o menos a unos 50, 60 docentes, 50, 60 estudiantes. Y el instrumento principal, que es el cuestionario a los estudiantes, que el que va más orientado, digamos, con mayor precisión a medir estos procesos en ellos, se aplicó más o menos a un promedio de 25 estudiantes por institución. Estaríamos hablando como de unos 250, 300. En algunos se aplicó a un número mayor, ¿sí? Dadas las circunstancias, porque en otros también no alcanzaban los 25 estudiantes. Entonces, digamos que estábamos como entre 20, 30, 35 estudiantes, pero sí tuvimos como una aplicación de unos 300 cuestionarios. Entonces, ahí es donde podemos ver que donde se empieza a ver como el impacto de la investigación, cuando ya hay una muestra representativa de 300 y pico estudiantes, 60 maestros, y por aparte otros 60 estudiantes para los focus group, digamos que esto toma mayor peso. Entonces, así se trabajó. ¿Qué estábamos conversando con la profe Jenny? Pues chévere, nos funcionó muy bien, o sea, tenemos ese buen referente, pero queremos que ustedes también, y desde el ejercicio que hicieron de revisión de antecedentes, que ahí es donde se sugiere una cantidad de instrumentos, empezar a mirar qué instrumentos consideran ustedes, y ese es un buen ejercicio, nos pueden servir para esta investigación, porque la idea es que ahí ustedes aporten bastante también en la elección de los instrumentos, en la elección, en la construcción, y son instrumentos que se van a someter a un proceso de confiabilidad. Entonces, lo que sí es claro, Luis y todos, es que deberíamos tener por lo menos 2 muy buenos instrumentos, ¿sí? Un instrumento que se aplique a estudiantes, que puede ser el que tenga el mayor amplitud, el que deba estructurarse de una manera mucho más completa, rigurosa, en fin, bueno, todo riguroso, pero digamos más integral, más amplio, y otro desde la perspectiva de los maestros, o sea, cómo ven los maestros, por ejemplo, estos procesos en los estudiantes, y desde los mismos temas que ahorita se los vamos a presentar en la estructura de lo que va a ser el marco teórico, pues desde allí empezar a construir, digamos, unos bloques de preguntas, dependiendo del instrumento, cuya información, ¿cierto? Al recogerla, le dé correspondencia a esos temas. Entonces, ¿qué viene ahorita? Ahorita viene, desde hoy vamos a, digamos, a plantear la ruta para el marco teórico,
Y en el último mes, yo pienso que nos está rindiendo y creo que bastante, pero no nos podemos relajar. Digamos que lo que nos ocupa el marco referencial y tan pronto salgamos del marco referencial, entramos al diseño de los instrumentos. Y PIA 1, o sea, este semestre, debe terminar con el diseño de los instrumentos. Es decir, cuando nos vayamos a vacaciones, los instrumentos tienen que estar diseñados, listos para someterse al proceso de revisión de expertos. Porque hay que hacerlo, ¿no? Entonces, digamos, en lo que tiene que ver con la revisión de expertos, es que cuando ya tengamos diseñados los instrumentos, buscamos, no sé, por decir unas 3 personas expertas, preferiblemente doctores en educación, preferiblemente, si no, pues miramos si también magíster, pero ahí miramos, pero preferiblemente doctores en educación, que revisen los instrumentos, nos hagan sugerencias, y con base, digamos, en esa retroalimentación que nos den, nosotros mejoramos los instrumentos si es que así lo consideramos, porque la idea es tomar al máximo las apreciaciones de los pares evaluadores. Entonces, en términos de confiabilidad hay 2 procesos. Uno, someter los instrumentos a un juicio de expertos, es decir, si tenemos 2, 3 instrumentos, los sometemos, ellos los evalúan, nos dan un concepto, eso toca anexarlo, eso es un anexo importante de la investigación que le da pues confiabilidad. Y el otro proceso es un pilotaje. ¿Pilotaje qué es? Que si tenemos, por ejemplo, una entrevista para aplicar focus group a docentes, pues se le aplica a 1 o 2 docentes en algunos centros educativos, no en todos. Podemos hacer un pilotaje en 4 instituciones a ver qué tanto funciona. Qué tan claras son las preguntas para los entrevistadores, qué tanto se demoran en responder, si es que demandan de aclaraciones en el proceso. Y es hacer como una pruebita antes de aplicarlos en el terreno real, por así decirlo. Entonces, eso es, así se va a plantear. Y aquí sí queremos, y desde ya, en los antecedentes hay mucha información, qué instrumentos nos podrían servir, por ejemplo, si hay un instrumento de escala Likert que podamos adaptar o que nos sirva ya diseñado y podamos, se puede, ¿cierto? Tener ¿cómo se dice? El permiso de los autores, puede ser que nos coincida, por ejemplo, para aplicarlo 100% en nuestros estudiantes, lo veo difícil, o que nos permitan hacer adaptación, o que después de revisar tantos instrumentos en los antecedentes y por otros lados, podamos construir nuestra propia versión, muy original, pero pues inspirados también en lo que otros han hecho. Y ese es el proceso. No sé qué dudas tengan frente a ese puntico. ¿Cómo sería, digamos, el tema de la implementación? Pues, por decir, si logramos consolidar, por ejemplo, 10 instituciones, eso lo tenemos que revisar, no todos, o sea, es claro que no todos, y sabemos, en este momento tienen acceso a un grupo de estudiantes, pero digamos que todos trabajan. En la experiencia anterior eran 16 investigadores y 10 instituciones. Digamos que realmente salían como 14 instituciones y solamente 2 estudiantes no tenían acceso porque no trabajaban en el escenario educativo. Pero ¿qué hicimos? Depuramos las 4 porque, por ejemplo, había 2 instituciones en la misma región o muy cerquita una de la otra. Entonces lo que hicimos con la profe Jenny y con ellos fue mirar para que quedaran las regiones un poquito más representadas, ¿sí? Es decir, que una institución, por ejemplo, en Los Llanos, otra institución en el Huila, otra institución en Bogotá, unas instituciones en el sector rural en Santander, otra institución en Cali. Digamos que hubo representatividad como de 10 lugares distintos de Colombia. Eso es una buena muestra. No vamos a cubrir todas las regiones, pero digamos que ya hay una muestra representativa. ¿Qué hicieron ellos? Porque el ejemplo de ellos nos sirve muchísimo. Ellos, ya listos los instrumentos, validados y todo el cuento, junto con algunos de los compañeros que no tenían acceso a población o que su institución fue descartada pues porque se repetía en la región, se ocuparon de hacer, digamos, en algunos sitios el pilotaje y ya todos de aplicar los instrumentos. El instrumento principal a los estudiantes se aplicó de manera
virtual en pleno pues pico de la pandemia y a través de la herramienta de Google Forms. Y los grupos focales también se hicieron de manera virtual por la misma razón de la pandemia, pero se trabajaron mediante sesiones sincrónicas, ¿sí? Todos aplicaron los mismos instrumentos, hicieron el mismo tipo de grupo focal a estudiantes y a maestros, y todos ya después de eso pues trabajaron en la parte de la sistematización, el análisis, en fin. Entonces digamos que ese es como el proceso que nos va a corresponder. A cada uno de los investigadores le tocará, digamos, cada uno de sus procesos, ya sea por parejitas, ahí miramos cómo es que nos vamos a organizar, pero vamos a estar todos en todo. ¿Listo? Todos en todo. Entonces aquí lo chévere es que no se van a perder como de algo, ¿cierto? Como que dice, mientras unos hacen una cosa, yo me pierdo de eso. No, o sea, de pronto en algunos temas unos trabajan un tema y otros otro, pero pues digamos que el deber es leer lo que los compañeros escriben. Por ejemplo, si a mí no me tocó trabajar el planteamiento del problema como tal, yo hice los contextos, por ejemplo, si me tocó el contexto, pues yo voy y leo lo que sus compañeros hicieron, ¿sí? Y retroalimento también, o doy consejitos o cosas, pero no me puedo desconectar. Yo tengo que, por mis ojos, o por los ojos de cada uno, tiene que pasar todo el proceso del documento y todos van a vivir la experiencia de investigar. ¿Preguntas? ¿Sí está claro, digamos, en ese sentido, muchachos? Maestro Elkin, Samuel, te escuchamos. Siempre hay algo de claridad frente a la explicación que has ofrecido. Lo que pasa es que siempre se genera algo de temor cuando uno, bueno, primera vez que hago una maestría o un estudio, pues, para la profundización, y como elegir el instrumento para poder trabajar desde allí, pues yo consideraría que se podría partir de las experiencias que ustedes dos tienen como asesores en este proyecto. Sí. A ver, primeramente, o sea, ¿qué elementos nos dicen ustedes? Experimenten aquí, experimenten allá y ahora sí escojan un... Sí. Yo particularmente no me atrevería pues como a hacerlo propiamente. Sí, pero digamos que ustedes podrían darle como una miradita a los antecedentes. Nosotros hemos evidenciado también como mucho interés de ustedes en ir un poquito más allá en algunos temas, lo hemos notado. Entonces, chévere que ustedes también nos ayuden a mirar. Nosotros, digamos que lo tenemos claro, ¿sí? Nosotros tenemos claro, sabemos que así nos haya ido muy bien con la experiencia anterior. Hay cositas que queremos mejorar, digamos, de esos instrumentos. Como quien dice, yo le mejoraría esto, ¿sí? Por ejemplo, a mí me llama, y lo hemos conversado mucho con la profe Jenny, el tema de las escalas Likert. Lo que pasa es que, digamos, son instrumentos muy complejos, son como muy propios del ámbito de la psicología, pero es que la autorregulación se conecta mucho con el tema de la psicología. Entonces, podríamos llegar, creo yo, y yo sé que la profe Jenny está de acuerdo conmigo, se me ocurre que podríamos llegar a una adaptación de algún instrumento. O sea, puede ser como que nos inspiren varios instrumentos y construyamos nuestro propio instrumento en diálogo pues, con todos ustedes, de pronto en unas sesiones sincrónicas, cuando ya pues llegue el momento de sentarnos al diseño como tal, y lo construimos. Digamos, la base de todo esto es la estructura que les vamos a presentar ahorita, que tiene que ver con el marco referencia, sí, se llama marcos de referencia de la investigación y es, digamos, un marco conceptual y un marco teórico, que es lo que nosotros nos vamos a ocupar. Pero de ustedes también vienen muy buenas ideas y yo sé que los que fueron muy juiciosos ahí con los antecedentes saben que allí hay instrumentos, que hay experiencias y que podemos tomar. Es muy difícil que a nosotros nos encontremos un instrumento que lo podamos usar 100% sin hacer ninguna modificación. Yo pienso que es muy difícil porque este tipo de investigaciones no se han desarrollado mucho como lo estamos haciendo nosotros.
Sí, o sea, hay muchas investigaciones sobre estrategias motivacionales, metacognitivas, y de pronto de toda esa parte sí nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque es que si bien las estrategias motivacionales y metacognitivas están en una subordinación, por ejemplo, de la parte de ay, se me fue, autocontrol, ¿es autocontrol? Sí, que aparece ahí en la, bueno, tenemos autocontrol y autoobservación. Las estrategias metacognitivas podrían ser, y las motivacionales, más las metacognitivas que las motivacionales, los grandes temas de nuestra investigación allí en el marco de la ejecución. Y de eso hay muchos instrumentos, hay mucha información. Entonces, básicamente, allí es donde nos vamos también nosotros a enfocar, pero con esa especialidad en los temas que ahorita les vamos a compartir. Quiere decir que lo construimos juntos, o sea, entre ustedes y nosotros. ¿Listo? Preguntas. De los instrumentos depende mucho la confiabilidad de la investigación. Entonces, digamos que eso es un ejercicio que hay que hacer con mucho cuidado, también de la manera más participativa posible, propositiva, en fin, bien riguroso. A nosotros nos fue muy bien, quedamos muy contentos con los instrumentos anteriores, pero pues chévere poder innovar en esta oportunidad, de pronto con una escala Likert, algo así. ¿Listo? ¿Preguntas? O pasamos ya al otro temita. Pero bueno, la pregunta era, otra pregunta, otra vez. ¿Hay alguien que de pronto sienta que todavía no reconoce el horizonte de la investigación? Pues lo vamos conociendo, pero digamos que ya sabemos más o menos pues que hacia dónde vamos, que esto es una construcción pues entre todos, que si yo soy profe de matemáticas, yo no voy a investigar sobre matemáticas, que si yo soy profe de niños en una institución educativa tal, yo voy a trabajar con niños, no, nosotros vamos a trabajar con estudiantes de educación media, es decir, grados 10º y 11 en instituciones educativas rurales y urbanas de Colombia, no más, y en diferentes regiones. Nuestro tema central es la ejecución como fase importantísima de la autorregulación del aprendizaje, y dentro del concepto de ejecución encontramos, digamos, unos caminos allí, ¿cierto? Que tienen muchísimo que ver con las estrategias metacognitivas y motivacionales y todo lo que allí se integra. Y que estamos en el marco de procesos tan importantes como el autocontrol y la autoobservación. ¿Listo? Entonces, ahí estamos nosotros. En síntesis, queremos saber, ¿sí?, cómo los estudiantes de Educación Media Colombia, 10º y 11 de los sectores rurales y urbanos, desarrollan esos procesos de alguna manera metacognitivos, ¿cierto? Más metacognitivos y motivacionales, sintiéndose ellos protagonistas activos en la construcción de su propio aprendizaje. Y ahí aparecen herramientas que ellos utilizan, procesos que desarrollan. Aquí la planificación, que es el proyecto anterior, era como todo el alistamiento, ¿cierto? Es toda la parte como preparatoria, y aquí ya estamos como en el terreno de juego, es decir, en la ejecución. ¿Qué hace? O sea, ¿qué hacen los estudiantes de Colombia en medio de todas las necesidades, dificultades, para empoderarse de su propio proceso de aprendizaje? Y por supuesto, en esa búsqueda vamos a encontrar las debilidades que ellos tienen en ese sentido, ¿cierto? Entonces, hacia allá es donde vamos. Entonces, digamos que lo que queremos es que después de esta reunión de hoy quede claro, absolutamente claro, que todos van a investigar sobre estos temas, que ya hay una población, que ya hay unos objetivos, que todos vamos a participar en todos los procesos. Los procesos son el primero que ustedes desarrollaron, que es, digamos, el planteamiento del problema en general, pero digamos que eso tiene un nombre que nosotros lo hemos establecido en la plantillita. Hay una plantillita que pronto les diremos que la empiecen a organizar, ya preparándonos para ese documento que tiene que ir quedando listico. Ya de ayer quedó una base muy importante, entonces sobre ese documento vamos a seguir trabajando.
que son, digamos, como los, se me fue, como los, sí, como esos aspectos que enmarcan el problema de la investigación, que es lo que ustedes ya hicieron, junto con los antecedentes. Entonces, el primer gran capítulo, por así decirlo, de ese documento de tesis que nosotros vamos a entregar fue el que ustedes hicieron y entregaron ayer. El segundo gran capítulo de ese proceso es, de ese documento, son los marcos de referencia de la investigación. El tercer gran capítulo es el método, es el diseño metodológico, es la ruta metodológica que se tiene tanto para recoger la información como para analizarla. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar cómo le damos soporte a la elección que tenemos en el proyecto Sombrilla de una investigación mixta. Entonces tendremos que hablar de qué es una investigación cualitativa, de qué es una investigación cuantitativa, de qué es una investigación mixta, porque esta integra las dos, de cuál es el alcance de la investigación, si esta investigación tiene un alcance exploratorio, si es descriptivo, si tiene un tipo de enfoque comparativo, interpretativo, qué instrumentos se diseñaron, por qué esos instrumentos, todo con soporte teórico, qué procesos de validación se hicieron, que se hizo juicio de expertos, que se hizo pilotaje, qué herramientas, técnicas, procedimientos se llevaron a cabo para el tema pues de la sistematización de la información, del análisis de los resultados, de la presentación de los resultados, qué conclusiones se obtienen de toda esta investigación, y ese es el documento que nosotros vamos a construir, del cual ya tenemos prácticamente un primer apartado, que es lo que ustedes entregaron ayer, pero que hay que afinarlo un poquito en estructura. ¿Listo? Entonces, preguntas en ese sentido, ¿está claro o pasamos ya al otro pasito? ¿Sí está clarito? Sí, señor. Bueno, y ustedes saben que nosotros somos canal abierto por WhatsApp a todas las preguntas, así que no hay problema. ¿Listo? Bueno, entonces voy a compartir la pantalla un momentico y les voy a mostrar acá, tal vez con eso también queda un poquito más de claridad sobre los temas como tal en los que se enmarca el problema de investigación. ¿Me confirma si ya ven la pantalla? Espera el amplío. Sí, señor. Se ve. Bueno, permítame un segundito. Estoy acá. Voy a ampliarla un poquito. Bueno, todos ustedes saben que toda investigación, toda tesis tiene un marco teórico, ¿cierto? O sea, eso sí, eso es lo más sí o sí en una tesis. Entonces, nosotros veníamos trabajando una tesis mucho más amplia en las tesis individuales, pero los proyectos Sombrilla es más amplio como los procesos, el trabajo que se hace y todo, pero el documento como tal que se presenta no es tan extenso. Entonces digamos que nosotros vamos a tener un documento final más o menos de unas 90 páginas. Entonces vamos a escribir sin problema allí y luego vamos a mirar qué tan extenso nos queda y ahí miramos y dialogamos. Pero digamos que va a ser un documento que se esperaría no tuviese más de 90 páginas. ¿Listo? Entonces, pero sí hay que hacer muchos procesos. Nada más el diseño de los instrumentos, el análisis, la aplicación, todo eso demanda trabajito, pero es trabajo del cual debemos presentar evidencia siempre. Entonces tenemos que ir como guardando todo para los años. Entonces, este viene siendo como el marco teórico de la investigación, por así decirlo. En este caso, nosotros tenemos tres marcos. Aquí lo llamamos marcos de referencia de la investigación y vamos a tener un marco conceptual, que es este que está aquí, marco conceptual. Voy a resaltarlo acá. Tenemos un marco teórico como tal, aquí, y tenemos un marco legal. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? El marco conceptual hace referencia directa a los principales conceptos en los que se enmarca el problema de investigación. Entonces, hemos definido con la profe Jenny que podríamos abordar, obviamente, el concepto de autorregulación, pero digamos tiene que ser un concepto más bien ampliecito, desde la mirada de varios autores, no casarnos solamente con uno, aunque nosotros estamos más
eh, enrutados por el pensamiento de Zimmerman. Entonces, pero pues hay que contrastar también como con otros autores, pero digamos que es el concepto, por eso es marco conceptual. Entonces debemos desarrollar, digamos, el concepto de autorregulación del aprendizaje y por lo que les decíamos ahorita, realmente los temas más amplios, así estén subordinados allí, son la metacognición y la motivación, más la metacognición que la motivación. ¿Listo? Entonces hay que desarrollar la metacognición como concepto, la motivación, por ejemplo, sabemos que hay motivación intrínseca, que hay motivación extrínseca, entonces aquí ustedes van a entrar un poquito más en esos temas. Y estos, digamos que estos tres temas, desde el punto de vista de concepto, ¿sí? Son los temas de la sublínea, por así decirlo. ¿Listo? Y hay otros temas que se integran, grandes temas, a este eje problemático, que son las realidades educativas, ¿cierto? Visto como tema general, aquí no estamos puntualizando necesariamente en Colombia, puede ser que lo mencionemos, pero también podemos hablar de América Latina, pero digamos que el tema son realidades educativas, siempre, digamos, enfocándonos un poquito más en la población que a nosotros nos interesa, por ejemplo, de jóvenes. Aquí llamamos educación media, tal vez en otros países pues tenga otro nombre, qué sé yo, pero digamos que el otro tema principal sería realidades educativas, pero desde el punto de vista de concepto. ¿Listo? El otro tema es educación en contexto. Educación en contexto y tiene más que ver como con esa educación que responde a las necesidades de los contextos de los estudiantes, en fin, y ahí también hay un tema muy, muy amplio, muy interesante. Y otro tema es la educación media. Pues en nuestro caso es educación media, no sé, en otros países si también lo llaman igual, bueno, no sé. Pero bueno, digamos la educación media. Entonces, digamos, este es marco conceptual. Aquí digamos que el ejercicio es revisar esos conceptos, dialogar con los autores en relación a esos conceptos, hacer análisis de esos conceptos en general. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros llamaríamos marco conceptual, y en este caso ustedes pueden ver que hay cuatro temas, siendo el primero, el más importante, que es el de la sublínea. El marco teórico, como su nombre lo dice, ya son las teorías, los postulados que se dan desde diferentes autores en relación a esos temas. Y el marco teórico es el que sí se desarrolla de una manera un poquito más amplia, ¿sí? También la autorregulación, ya no como concepto, sino desde las teorías, desde los postulados. Y aquí es donde ya empezamos a hacer una jerarquización de los temas, ¿cierto? Entonces partimos de la autorregulación del aprendizaje, que es el tema de la sublínea nuestra, y vamos a las fases. Entonces ya sabemos que tenemos tres fases, una que es planificación, una que es ejecución y una que se llama autorreflexión. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la estructura que nosotros les vamos a plantear es la planificación en su generalidad. No vamos a entrar a profundidad porque a profundidad entraron a quienes les correspondió el proyecto Sombrilla anterior. Nosotros tampoco vamos a entrar muy de lleno en la autorreflexión, ¿cierto? Porque le corresponderá a los siguientes trabajar la autorreflexión, pero nosotros sí nos vamos a enfocar más en la ejecución. Por eso la ejecución sí tiene una subordinación de otros temas. Entonces, como ustedes saben, los temas que allí desde el modelo de Zimmerman se plantean son la autoobservación y el autocontrol. Dentro de la autoobservación tenemos la automonitorización metacognitiva y el autorregistro. Dentro del autocontrol tenemos las estrategias metacognitivas y las estrategias motivacionales, y aquí es donde decimos que hay mayor información, está, digamos, más aterrizada nuestra investigación, por supuesto, en el marco de la ejecución. ¿Listo? Entonces, van a ser temas muy importantes dentro de la investigación, especialmente este. ¿Listo? Entonces, se desarrollan estos temas desde la teoría. Aquí en este apartadito, en este del marco teórico, debe haber más diálogo con los autores, ¿sí? Un poquito más de diálogo. Debe estar como quien escribe,
tiene que tomar como una postura mucho más activa en el documento, es decir, con total objetividad en relación a las teorías, a los postulados, a lo que dicen los autores, pero también haciendo análisis, relacionando, dejando también su postura, ¿cierto? No en primera persona, ni yo solo, sino siempre en tercera persona, dejando ahí como la posición en representación de todos los investigadores, por así decirlo. Y aquí hay 3 elementos claves. 1, presentar la información, es decir, los referentes teóricos, en fin, los postulados, qué sé yo, dialogar un poco con esos postulados, con esas teorías, con esos autores, y al final de cada temita, como resaltar un poco su sentido para esta investigación en particular. Su sentido, o sea, porque es que eso no está allí por estar, esto tiene una conexión con nuestro objetivo de investigación. ¿Listo? Con nuestro objetivo de investigación. Entonces, digamos que ese es el marco teórico. Y ya entran temas más puntuales, ya no las realidades educativas en general, sino la realidad educativa en Colombia. ¿Sí? Que hay allí, que se dice de la realidad educativa en Colombia, ya no la educación en contextos, sino cómo está la educación en los contextos rurales y urbanos propiamente en Colombia, cómo está la educación media en Colombia puntualmente, y ese es el marco teórico. Y el marco legal es un poquito más cortico, y es la normatividad de la educación media en Colombia. Es donde ustedes tienen que mirar desde, por ejemplo, el Ministerio de Educación, qué normatividad hay para la educación rural, para la educación urbana, para la educación media, que de pronto de esas leyes, normas, reglamentos, lineamientos, se relaciona, por ejemplo, con los temas principales de la sublínea, que es la autorregulación, la motivación, que de pronto nosotros podríamos encontrar que nos sirva, que nos oriente, ¿sí? Y que se integre pues aquí a estos marcos de referencia. Entonces son políticas, que el decreto tal, que la ley tal, que estén en relación con los temas, con todos estos temas, ¿sí? Con todos esos temas que hay de aquí para atrás y con el tipo de población con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, esta sería la propuesta de la estructura. Esta es como la columna vertebral de lo que hay que empezar a desarrollar. Estábamos conversando con la profe Jenny que podría ser que en un NRC se ocupen de un apartado, en el otro NRC de otro. Creemos que este más el de las políticas educativas, ¿sí?, representan la mitad del trabajo, y este marco teórico la otra mitad. Entonces estábamos pensando en que podríamos distribuirlo por grupitos. Un NRC, el marco teórico, y el otro NRC, el marco legal y el marco conceptual. Y ya tendríamos, tan pronto terminemos esto y lo afinemos, ustedes terminen de ajustar las cositas que hay que ajustar cuando revisemos el trabajo que entregaron ayer, que sería como ese primer capítulo pues de nuestra tesis, con unos ajustecitos técnicos de nomenclatura y que les vamos a pedir. Ya podríamos entonces pasar al tema del diseño de los instrumentos. Preguntas sobre este. Entonces, digamos, ¿qué es lo que nos va a permitir a nosotros? Estos temas ya nos muestran cómo tienen que ser los instrumentos un poco. O sea, yo le tengo que hacer preguntas tanto a estudiantes como a profesores que me permitan información, ¿cierto?, clara, integral, precisa, para darle, para alimentar, por así decirlo, unas categorías de investigación que van a salir de estos temas, ¿sí? Seguramente vamos a plantear unas 3, 4 categorías principales, ¿cierto? Y dentro de esas categorías, unas subcategorías de investigación. Y realmente desde las subcategorías es que uno plantea las preguntas que van a ir en esos instrumentos
Ahorita decía Luis que si se iba a hacer observación. Yo creo que observación no, por las circunstancias todavía de la pandemia, porque todavía hay mucha gente en virtualidad, porque, bueno, por digamos, por la facilidad también de comunicación con estudiantes, porque ya son más grandecitos, ya son de 10º y 11, entonces se puede acceder a ellos a través de medios, por ejemplo, virtuales para responder los instrumentos, y eso nos favorece. No observación, de pronto la observación puede ser más pertinente para una población de estudiantes de menores edades, qué sé yo, pero tal vez en observación no nos vamos a meter. Preguntas. Vamos a ver qué dijo la profe Jenny en el chat. La profe Jenny, ¿qué nos dijo en el chat? Yo estaba aquí encarretado hablando. La profe Jenny dice, tenemos que estar abiertos a proponer, totalmente de acuerdo, sugerir esto desde la misma experiencia y los materiales consultados. Y los antecedentes son clave. Para eso son los antecedentes, no es para ponerlos en los documentos, es para uno ver metodologías, instrumentos, procedimientos, herramientas. Un segundito. Vamos a bloquear aquí. Listo, preguntitas. Y ahí vamos, o sea, ¿qué haríamos nosotros? Con la profe Jenny, yo pienso que el lunes, martes, estaríamos ya terminando de revisar el trabajo que ustedes hicieron. Ahí les hacemos ya unos comentarios de contenido, de redacción y de estructura. O sea, les vamos a pedir ya que lo organicen con una nomenclatura específica que nosotros les vamos a indicar para ir ya teniendo todo como listico. Les vamos a pedir que nos peguen allí también los antecedentes, les vamos a indicar puntualmente en dónde los van a pegar. El trabajo que ustedes entregaron ayer es evaluable, todo lo deben subir a la plataforma. Si hay alguno que no logró subirlo, deben informarnos para nosotros habilitarles el espacio. En fin, digamos que ese es como el ejercicio. Amélida, adelante. Buenas noches. Buenas Lo que noches. pasa es que la docente Jenny nos había indicado que si un miembro del grupo lo subía, era suficiente. Ah, bueno. Pero entonces hoy estuve revisando la plataforma y no se me reflejaba el documento, entonces así que Bueno. lo subí nuevamente, pero pues me aparece con entrega tardía. Bueno, no hay problema. Digamos que sí, no hay problema como lo plantea la profe Jenny también, sí. Puede ser que todos lo suban o que lo suban algunos, ¿sí? No hay lío, porque nosotros sabemos, pues damos fe del trabajo que hicieron en el aula virtual, perdón, en el aula virtual y en el OneDrive, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, no hay problema, ¿sí? Ahora, si alguien lo quiere subir, no, profe, yo lo quiero subir, entonces nos dicen, nosotros lo habilitamos. Digamos que a nosotros nos hacen también como unas auditorías, pero digamos que ellos también, los auditores creo que ya tienen claro que nosotros trabajamos diferente, o sea, que trabajamos en grupo, ¿sí? Entonces, pero no hay lío. Es evaluativo y ya digamos con los ajustes que ustedes hacen, que se soliciten, pues ustedes ya también hay otro proceso ya como una entrega mucho más oficial, por así decirlo, ya digamos del documento acorde a la plantilla que nosotros les vamos a plantear, perdón, a proponer, que ya está, mejor dicho, ya está lista en el aula incluso, ya está la plantillita, que la podemos si quiere compartir un momentico. Entonces, ustedes acá, pero bueno, nosotros les vamos a indicar eso en su momento. Ustedes acá tienen, vamos a ver si me deja abrir el aula. Ustedes tienen la plantillita que se llama informe de investigación y la tienen, permítanme un segundito, la tienen. Esta estructura de los marcos de referencia ya está acorde a la plantillita que nosotros vamos a trabajar para entregarle a los jurados. Entonces, vamos a ver si la tenemos aquí, acá, aquí, no la tenemos después, acá.
Bueno, y también creo que está en una de las pestañitas. Por aquí está. Pues para que también se hagan una idea más todavía de cómo vamos, a dónde vamos. Aquí la estoy abriendo. Un momentico. Preguntitas más si alguien tiene mientras abre la plantillita. Entonces, ya le mostramos y verán. O sea, ya como cuando lo revisemos con la profe Jenny y les enviemos la retroalimentación, les vamos a pedir que lo adapten a esta plantillita. Que ya también está en sintonía con lo que se va a trabajar en el marco, los marcos de referencia. Ya que está abriendo. Esta plantillita tiene como unas limitantes en número de palabras, pero eso ya se conversó y se va a hacer de una manera más amplia, así que no se preocupen. Por eso les decimos que más o menos un informe va a ser como de unas 90 páginas. Pero sí hay que tener mucha información disponible para después construir los artículos que se van a trabajar. Nosotros la idea es hacer apuesta por artículos, es decir, productos de difusión para enviarlos a las revistas. Entonces de esos antecedentes nos vamos a poder repartir esos antecedentes para varios artículos. En fin, ahí tenemos que tener información suficiente también para eso, para ir como alistando esa información también para los artículos un poco. Entonces digamos que la plantillita que se va a trabajar es esta. Entonces la introducción es lo último que se hace, esa la vamos a hacer por allá en PIA 3, al final. El marco general de la investigación es lo que ustedes acaban de hacer, que son los contextos de la investigación, que los trabajaron en el contexto teórico, contexto poblacional y contexto del problema. Ustedes ya tienen los antecedentes, hay que unir los antecedentes de los dos grupos, unos están en una carpetica, otros están en otra, entonces simplemente es conectar los antecedentes. Aquí se va a pegar uno de los apartados que ustedes trabajaron en el informe de ayer, que es la descripción y formulación del problema. Los objetivos nosotros se los vamos a pasar, que ya están hechos desde que se pasó la propuesta del proyecto Sombrilla, y la justificación ya ustedes la tienen y es simplemente hacer ajustecitos. Quiere decir, si se dan cuenta, ya está hecho el primer capítulo de la tesis. ¿Listo? No le presten atención a esto, porque eso ya se acordó otra cosa y va a ser más amplio. Entonces, si se dan cuenta del primer capítulo, ya tenemos los contextos, ya tenemos los antecedentes, ya tenemos la formulación del problema, ya tenemos los objetivos desde hace rato y ya tenemos la justificación. ¿Qué habría que hacer? Ajustar el documento de acuerdo a las observaciones que nosotros les hagamos, tanto de contenido como técnicas. Luego nos vamos para los marcos de referencia y tenemos un marco conceptual, un marco teórico, un marco legal y dentro de cada apartado la estructura que nosotros les vamos a compartir y que les estamos presentando ahorita. Perdón un segundo. Les estamos presentando ahorita, que es esta, la que les estábamos socializando ahorita. Y después, después nos ocupa otro gran capítulo que se llama Método y Metodología, que nos va a demandar pues todo el perfil de la investigación, si es una investigación mixta, obviamente, en lo cualitativo, cuantitativo, soportar todo esto, o sea, ¿por qué mixta nuestra investigación? ¿Qué autores hablan de una investigación mixta? Bueno, y ahí nosotros les daremos las indicaciones en su momento. El tipo de metodología, la población y la muestra. Aquí se habla de todas las instituciones educativas, el número de estudiantes. Vamos a construir una tablita con la muestra representativa, cuántos hay de décimo, cuántos hay de 11, de qué instituciones, si son rurales, si son urbanas. Aquí vamos a categorizar lo que les decíamos ahorita, categorías o variables, es decir, por ejemplo, tener 4 grandes categorías y tener dentro de cada categoría unas subcategorías. Y desde esta categorización es que uno ya tiene el insumo para empezar a diseñar los instrumentos. Y aquí es donde se presentan todos los instrumentos para la recolección de datos,
tanto para la recolección como para la sistematización y análisis, el proceso de validación, las fases, el cronograma. El capítulo 4 es el análisis y resultados, que es el capítulo más extenso, pues porque hay que presentar los resultados desde cada una de las instituciones, todo el análisis, las figuras, las tablitas, los hallazgos emergentes, los hallazgos finales, las conclusiones, y esa es nuestra tesis para todos estos 3 semestres. Entonces, y mucho trabajo, digamos, ya en el terreno de en el campo, trabajo de campo y en todo hay que trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos vamos nosotros este semestre? Con el capítulo 1 listo, con el capítulo 2 listo, con parte importante del capítulo 3 y con los diseños, con los instrumentos diseñados. Preguntas. Muchachos, preguntas. Por lo menos díganos sí, profe, está claro, profe Jenny, profe. Para irnos tranquilos. A ver, amigo. Está muy claro, profe. Bueno, muchachos, y ya saben, somos carta abierta por el WhatsApp. No se preocupen. Sabemos que entre ustedes también como que se conocen entre los 2 cursos. Nos gustaría mucho que cada vez se integraran más, ¿sí? Y que rompiéramos la frontera de los NRC. Sería chévere también. Digamos, cuando lleguemos a otros procesos, pues vamos a tener mayores posibilidades de interacción, de cuando se desarrolle pues todo el trabajo al campo. Y la idea, muchachos, es construir por lo menos unos, no sé, 5 productos de difusión y postularlos a revistas indexadas. Puede ser productos de difusión, digamos, artículos para revistas. ¿Por qué 5? Porque hay una cuestión y es que a las revistas ahora ya no les gusta tantos autores. Entonces, lo primero que hacen es descabezarlo a uno cuando ven tantos autores. Entonces, digamos que no puede aparecer tantas personas como autores de un artículo. Entonces, toca pensar, por ejemplo, en 5 artículos. Uno que se especialice, por ejemplo, en las estrategias metacognitivas, el otro en las estrategias motivacionales, el otro en la parte del autocontrol. No sé, ahí miramos. Por eso es importante tener información suficiente para después redactar los artículos. Los artículos se redactan en día 3, pero se puede ir como perfilando desde ahorita pronto, ¿cierto? Qué temas se van a trabajar y se pueden ir redactando de a poquitos también los artículos. Los artículos normalmente son de 20 a 25 páginas, con mucho rigor, y pues apostando en las revistas indexadas, también puede ser a eventos académicos nacionales, internacionales, que tengan posibilidades de publicar, es decir, que aparte de presentar una ponencia le permitan a uno de pronto publicar un capítulo de libro o publicar en revista. Ante todo, pues porque eso les ayuda mucho a ustedes también para su perfil académico, incluso a veces está sujeto el escalafón a la producción, entonces eso les conviene. ¿Listo? Entonces, si no es más, pues agradecerles muchísimo, de verdad, es muy buen trabajo el que hicieron, nos gustó. Empezando por la portada, que estaban todos ahí, ya desde ahí uno empieza a decir, ay, qué chévere, se integraron más, se organizaron, súper. Y la verdad, en lo que hemos visto, así hasta el momento, hay rigor académico, está bien chévere, está bien interesante, ¿listo? Yo no creo que sean muchos los ajustes que haya que hacer, pero hay que hacerlos, solo que así sea una cosita, una comita por allá, pero hay que hacerla, y de pronto de contenido, pues fortalecer algunas cositas, pero creo que vamos muy bien. ¿Listo? Entonces, eso era todo. La profe Jenny le molestó el audio, pero ella está aquí súper conectadita. No sé si de pronto ya le funciona, pero digamos que ya es, eso era lo que les queríamos compartir. ¿Listo? Entonces, vamos a organizarnos con la profe Jenny y yo pienso que desde el lunes podemos hacer oficial este ejercicio de trabajar los marcos de referencia.
de definir, digamos, a qué NRC le asignamos unos temas y a qué NRC le asignamos los otros. ¿Listo? Sí, señor, profe. Sí, ¿Están listo, como? profe. Sí, Muchas señor. gracias. Sí. Y hay algo Recibido, profe. que nos queremos ir sin reconocerlo y es que, Muchas gracias. oiga, hay mucho talento en redacción. Escriben muy bien la mayoría. O sea, casi todos o todos, yo no sé, pero yo he visto buena redacción, la verdad. Entonces, eso es súper importante. No siempre se encuentra uno, digamos, con un potencial importante en términos de redacción. Eso nos ayuda muchísimo. ¿Listo? Entonces, ahí también los estamos perfilando a los redactores. Están muy, muy bien. Entonces, eso era todo. Feliz noche, se cuidan mucho y quedamos atentos a sus inquietudes. Un abrazo. Gracias, profe. Gracias, Feliz noche, hasta profe. luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, feliz noche para todos. Feliz noche. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, que descansen. Ya están en su semana. Bueno, los hicimos trabajar, pero bueno. A nosotros nos tocó trabajar esta semana full. Pero bueno, traten de descansar un poquito. Profe, qué pena. Se me olvidó una pregunta hasta ahorita. Dime, Andrés, sí. Dice, en la plataforma decía, hay una entrega el próximo domingo. ¿Ya la ¿Ya la cuadramos? modificaron? Sí, es que estaba mal, quedó mal puestecita, quedó para el 27. Bueno. Que es, digamos, lo que les vamos a retroalimentar de lo que entregaron ayer, ya ajustadito, a la plantilla que les vamos a pasar. ¿Listo? Bueno, listo. Muchas gracias. Listo, bendiciones.